Buenas noches, hermanos. Gozo estar nuevamente delante de ustedes en esta segunda noche escudriñando la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en Apocalipsis capítulo 9. Voy a hacer un breve repaso, así rápidamente, para que tengan bien claro de qué estamos hablando. Cuando comienza el capítulo 9 de Apocalipsis con la quinta trompeta, a estas tres últimas trompetas se les llama los tres ayes o el mensaje del águila. Estamos haciendo una nueva interpretación, una nueva aplicación distinta a las demás, con el objetivo de encontrar un mensaje de parte de Dios para los que vivimos durante el siglo XX y el siglo XXI. Evidentemente la aplicación anterior terminaba en el siglo XIX, así que esta aplicación la estamos tratando de encontrar para ver si Dios tiene un mensaje para nosotros en el tiempo del fin, y parece que sí es. Capítulo 9 comienza diciendo que a la estrella que cayó del cielo a la tierra, a la cual identificamos como Satanás, se le dio una llave. La llave del pozo del abismo. Esa llave, como podemos recordar, es la oportunidad de abrir algo que ha estado cerrado durante toda la historia humana. En la época del pecado, este lugar ha estado cerrado y es el pozo del abismo. El pozo del abismo, obviamente, es el lugar donde moran los espíritus. Es el lugar donde han sido puestos bajo restricción. Es una especie de prisión, no sé cómo está construida, no sé exactamente lo que es. Buscamos también en los diferentes versículos de la palabra de Dios y nos dimos cuenta que cada vez que aparece la palabra tes abusos o la palabra pozo del abismo, en la Biblia siempre nos habla de Satanás y sus demonios. También estudiamos que durante todo ese tiempo Dios ha puesto a los demonios bajo restricción para que no tengan acceso a nosotros. Nos dimos cuenta que también son muchos y que durante toda la historia Dios nos ha protegido de la presencia de estos ángeles caídos. Pero al llegar la quinta trompeta es el primer ay, la primera queja, el primer signo de dolor o de tristeza o de angustia o de temor, es porque el abismo se va a abrir. Satanás tiene la llave, abre el abismo y de acuerdo a lo que leímos sale humo del pozo como el humo de un gran horno. Ese humo lo identificamos como ángeles o vientos contaminados, ángeles caídos son los que están saliendo del abismo. Inmediatamente las consecuencias son que se oscurece el sol. Es una época de oscuridad espiritual. No solamente se oscurece el sol, también se oscurece el aire. Lo que nosotros respiramos ahora es oscuridad. Respiramos contaminación y del humo salen langostas que tienen poder como los escorpiones. Hablamos acerca de las langostas como la invasión que vino a la plaga allá en Egipto, que eran tantos miles de millones de langostas que salieron sobre la tierra que prácticamente se oscureció el cielo y también se llenó todo lo que había en la tierra. El tener poder como los escorpiones vimos que es un poder adormecedor, es un poder entumecedor, es un poder paralizante lo que tienen los escorpiones. Vimos un versículo donde el Señor Jesús se refirió a las fuerzas de Satanás, las comparó precisamente a escorpiones. Como sabemos, es una época en la que los demonios ahora están libres y tienen la oportunidad de vivir a nuestro lado. Las consecuencias son una época de oscuridad, una época de parálisis espiritual. Se les da una orden a estos ángeles al llegar la quinta trompeta. La orden es que no le hagan daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Eso lo identificamos como diferentes niveles de vida espiritual. Aparentemente Satanás tiene menos poder cuando las personas tienen vida espiritual, cuando las personas de alguna manera están viviendo espiritualmente. El poder de Satanás no es tan impactante, no es tan efectivo. Y finalmente se le dice solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Leímos en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel,
que la señal de Dios, la señal que el Señor dejó entre Él y su pueblo es el día de reposo, el sábado. Sin embargo, al estudiar el libro de Primeros Escritos, nos dimos cuenta que la señal no es colocada en las frentes de ningún ser humano hasta que viene la época del juicio, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. A esa época, Elena G. de White le llama el tiempo del sellamiento. El tiempo del sellamiento. Tú y yo estamos viviendo en la época del sellamiento. Ahora, ¿para qué sirve el sellamiento? Así como en Egipto, Dios le pidió a su pueblo que pusiera una señal en los postes y en los dinteles de las puertas, con el objetivo de que cuando pasara el ángel que traía la plaga, la muerte, los primogénitos, no tocara ese hogar. El sello que Dios coloca sobre las frentes de su pueblo es simple y sencillamente para que la plaga, las plagas del tiempo del fin no los toquen. Y este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo se conoce como el tiempo del sellamiento. Por lo tanto, la quinta trompeta ocurre en nuestra época. Esto que estamos leyendo en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, es tu época, es mi época, la época en la que estamos viviendo. Lo interesante es que la misma época del sellamiento es la misma época en que se le permite a Satanás abrir el abismo y se le permite llevar adelante un engaño. Recuerden, cuando Satanás estaba encerrado en el abismo, no se le permite engañar. Pero una vez que el abismo se abre, Satanás puede traer adelante todo lo que él quiere. Bueno, en esta época del sellamiento, en esta época en la que Dios está tratando de protegernos, la época en la que Dios quiere poner una cubierta sobre su pueblo, es la época en la que Satanás despliega la obra maestra de seducción, lo que se le llama el espiritismo moderno. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En esta época se les da la orden de que no maten a los seres humanos. Y créeme que a los demonios les sobran ganas de matar a los seres humanos. Pero no se lo permite el Señor porque Él ha enviado a sus ángeles a protegernos. Aun cuando las fuerzas del enemigo son muchos, déjeme decirte que son más las fuerzas que están de parte de Jesús. Y el ángel de Jehová siempre acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y créeme que no solamente acampa alrededor de los que le temen, también acampa alrededor de los que no le temen, de aquellos que no lo han aceptado, de aquellos que no lo quieren. También a ellos el Señor los protege. El Señor protege el planeta Tierra, protege los árboles, protege la fuente de vida de este planeta. ¿Para qué? Para que la vida continúe y la esperanza de salvación esté allí a disposición de todo aquel que se quiera salvar. Por eso Dios nos defiende. Pero dice que van a estar atormentando a los seres humanos por 5 meses. Estos 5 meses sabemos que se equivalen a 150 días. Y en profecía un día es un año. Aquí tenemos un periodo de 150 años que no es definido. Déjenme ayudarles a entender la palabra definida. Definido quiere decir que sabemos dónde empieza y por lo tanto sabemos dónde termina. Definido, por ejemplo, es como la profecía de los 2300 días de tarde y mañana, o como la profecía de los 1260 días, que sabemos dónde empieza y sabemos dónde termina. Pero esta profecía no sabemos dónde empezó. Es evidente que tú y yo ya estamos viviendo en ella por lo que estamos viendo. El día de mañana vamos a hablar acerca de las evidencias, de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, que nos dejan ver innegablemente que ya Satanás está desplegando con todo su poder el veneno adormecedor, que ya Satanás está llevando adelante lo que se le llama la obra maestra del engaño. Los 150 años los estamos viviendo. Estos son los últimos 150 años de la historia humana. Y es la misma época en la que Dios está tratando de ponernos el sello. Es la misma época en la que estamos viviendo la obra maestra del engaño. Cuando estos 150 años se terminen, ¿qué va a pasar? Bueno, eso te lo voy a decir al final de este tema. Por lo pronto, vamos a continuar abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 9, versículo 5, y vamos a avanzar con el 6. Dice: les fue dado que no matasen a los seres humanos, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 5 meses de veneno adormecedor.
Y dice el versículo 6, y en aquellos días, en estos días en los que estamos viviendo tú y yo, en la época de la quinta trompeta, el primer ay, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán. Ahora este buscarán es la palabra seteo, que aparece allí en sus pantallas. La palabra sousin es para agregarle al futuro, decir que este es buscar, pero buscarán. Ahora este buscarán, cuando nosotros lo leemos, especialmente los que lo leemos en español, lo entendemos como que están tratando de morirse. Como buscar pleito es querer pelearse, buscar bronca, buscar pelea es estar buscando pelearse con alguien. Buscar la muerte pareciera ser que se quieren morir, pero este buscar es más bien un buscar de investigar, es un buscar de preguntar, es un buscar de querer saber, es un buscar como cuando tú vas a la biblioteca a buscar libros acerca de algo y andas indagando acerca de un tema específico. ¿Por qué? Quieres saber, quieres conocer. Bueno, esto es básicamente lo mismo. En esos días, en esos 150 años, los seres humanos están buscando a la muerte. Quieren saber, tienen un interés por la muerte que no había existido antes. Y esa es una pista. Esto fue lo que me ayudó a mí a entender exactamente lo que estaba pasando durante estos 150 años. ¿Cuál es la mejor manera? Obviamente tú y yo sabemos que bíblicamente no podemos hablar con los muertos, ¿no es cierto? La Biblia dice que los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio, su envidia desaparecen ya, no tienen ya más parte de todo lo que se hace debajo del sol. Todos sabemos que la manera más fácil de explicar qué cosa ocurre cuando una persona se muere, hay 69 versículos, que créanme hermanos que 69 versículos son muchos para hablar de una doctrina bíblica. Hay 69 versículos aproximadamente que describen o comparan la muerte con quedarse dormido. Y utilizan diferentes versículos. Por ejemplo, a veces dicen los que duermen, y se refiere a los que están muertos. O durmió con sus padres, o durmió, están dormidos. Y lo que se están diciendo básicamente es que la persona se murió. Entonces esa es la mejor palabra para describir lo que ocurre cuando una persona se muere. La persona está dormida. Ahora, no está despertando como cuando tenemos pesadillas o tenemos sueños. No, están profundamente dormidos. Es el momento en el que tú y yo no pensamos, estamos totalmente fuera de la realidad, no tenemos parte de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Bueno, básicamente es lo que pasa con los muertos. No podemos hablar con un muerto, pero eso lo sabemos tú y yo, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra escrita y lo creemos. Pero allá afuera hay un montón de gente que no cree. Y cuando tú le preguntas a alguien, bueno, ¿cuál va a ser la mejor manera de saber lo que es la muerte? Y te van a decir, pues es preguntarle a un muerto. ¿Y cómo le llamamos nosotros a eso? A eso que hace la gente de tratar de hablar con los que se murieron. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos espiritismo, exactamente. Lo que nos está tratando de decir la Biblia es que en esa época, hay una época en la que los seres humanos hablan con los muertos, entre comillas, y realmente con los que están hablando no son muertos, sino que son ángeles caídos, espíritus. Esos espíritus que salieron del abismo, esos espíritus contaminados, son los que les dan respuesta a los seres humanos. Y lo que encuentran los seres humanos no son muertos, no es enseñanzas que tengan que ver con lo que va a pasar cuando te mueras, sino más bien lo que encuentran son enseñanzas espiritistas, enseñanzas de los ángeles caídos, enseñanzas de seres que no son buenos. Créeme, la Biblia les llama en algún momento los más malos de la tierra, tienen más de 6,000 años pecando. Y si tú te pones a pensar lo que el pecado nos hace a nosotros en 30 años, 40 años, 50 años, yo no sé, o 10 o 15, los que tengas viviendo en esta tierra, ahora imagínate lo que le ha hecho a estos seres que tienen más de 6,000 años practicando el pecado. Son los seres más perversos que te puedas imaginar. Y los seres humanos tienen contacto con ellos. Como resultado de lo que aprenden, dice el versículo 6,
buscarán la muerte y no la hallarán. Y dice, y desearán morir. Ahora sí ya, desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Una de las principales características del siglo XX y del siglo XXI es la cantidad de suicidios que tenemos en la sociedad en la que nos toca vivir. No me voy a meter mucho en eso, pero la gran mayoría de los seres humanos que vivimos en este planeta, escúchalo bien, una gran mayoría, cuando llegan los momentos difíciles, cuando vienen los problemas y cuando viene el deterioro, llega el momento en que decimos como Job, ay, mejor es la muerte que el día del nacimiento. Los seres humanos en algún momento dicen, si están en Cristo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y cosas por el estilo. El mundo en el que nos toca vivir, aún con toda su tecnología, aún con todos los avances tecnológicos, los seres humanos cada vez somos más infelices. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Apocalipsis capítulo 9, versículo 7 nos describe a estos seres que salieron del abismo. Vamos a leerlo allí. Y el parecer de las langostas, los que salieron del abismo, era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían coronas semejantes al oro, y en sus caras eran como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, versículo 8, y sus dientes eran como dientes de leones, versículo 9, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Versículo 10, y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y tenían el poder de hacerle daño a los hombres 5 meses. 150 años de veneno adormecedor antes de poder matar a los seres humanos. Tú y yo estamos viviendo en la última época en la que Dios está protegiendo este planeta, y aparece este ejército. Aparece un ejército que se describe como lo acabamos de mencionar. De paso, un acontecimiento histórico al que les quiero llamar la atención es lo que pasó en marzo de 1848 en la casa de unas mujeres, una familia, la familia Fox. Ellos vivían en Hyattsville, en Rochester, Nueva York. Sucede que en la casa del doctor Fox se oían ruidos, era una casa embrujada, había movimientos, se movían los muebles, pero lo que más les preocupaba era el constante toqueteo, se oían unos golpes, así como... Eso se escuchaba constantemente en esa casa. Y obviamente a las hijas del doctor Fox les daba mucho miedo todo eso que estaban escuchando. Se les parecía muy terrorífico. Era una casa embrujada. Pero entonces un día el doctor Fox les dijo que no tuvieran miedo, que era un señor que tenía una pata de palo. Y cuando caminaba sonaba así, con su pata de palo. Así que las niñas se pusieron a jugar con los toquidos, que algunos conocen la historia. Esto se le llama la historia como los toquidos misteriosos de Hyattsville, en Rochester. Bueno, y quiero que noten la época, es 1848, como 4 años después del chasco. El año siguiente de que Elena G. de White tuvo la visión del sábado de 1847. Sí, la visión que tuvo ella en diciembre de 1847, y el 21 de marzo, esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues se pusieron a jugar y empezaron a hacer una cancioncita y decían: el señor de la pata de palo, si me estás oyendo, toca 3 veces. Y se escuchó. Y se quedaron asustadas y dijeron: a ver, si realmente nos estás oyendo, toca 2 veces. Y se oyó. Dijeron: si nos puedes ver, toca 3 veces. Y automáticamente las muchachas, las jovencitas, se dieron cuenta de que estaban comunicándose con alguien. El que hacía los toquidos era una inteligencia. Respondía
haciendo lo que ellas le indicaban, 3 veces, 2 veces. Y entonces se les ocurrió otra idea. Dijeron, mira, dinos tu nombre. Vamos a tocar, cuando vamos a estar diciendo A, B, C, D, y cuando sea la letra correcta, toca. Y así sacaron el nombre de una persona, entre comillas. Tú y yo sabemos que el que estaba haciendo los toques no era un ser humano. ¿Qué cosa era lo que estaban haciendo estas jovencitas? Se estaban conectando con un demonio, un ángel caído. Y salió el nombre de una persona que supuestamente se había muerto. Lo habían sepultado en la casa, en el sótano de esa casa, y se había quedado su espíritu atrapado. Las enseñanzas satánicas desde las épocas antiguas, de que los muertos de alguna manera siguen viviendo, andan por ahí como fantasmas, que cuando son buenos se van al cielo, cuando se mueren se van al infierno. Esas ideas que no tienen nada que ver con la Biblia, que la gran mayoría de las personas hoy creen. Incluso las religiones paganas, que creen que los ancestros siguen viviendo en algún lugar mejor, las ideas de los griegos, de que se van a otro lugar, todas esas ideas del paganismo estaban allí una vez más en ese lugar. Bueno, esa persona estaba allí en la casa. Ellos empezaron a hacerle preguntas acerca de la muerte. Después ese mismo demonio trajo a otros demonios y entonces hubo una explosión. Lo que en la historia se le va a llamar el resurgimiento del espiritismo, y ahora se le va a llamar el espiritismo moderno. Comenzaron a llegar de todo el mundo a esa casa en Hyattsville, en Rochester, Nueva York, de todas partes de la tierra, personas que querían comunicarse con esos espíritus que estaban allí en esa casa en Rochester. Fue la época de Petrona Blavatsky, la famosa Madame Blavatsky, la época de Douglas Home, al cual conocemos como el padre del espiritismo moderno. Ese señor Douglas Home era una persona que tenía poder que le daban los demonios. Un día en frente de una gran cantidad de sus seguidores, casi 25 personas, levitó y salió volando por una ventana de un segundo piso, le dio la vuelta al edificio y se volvió a meter por la otra ventana. Ese era el tipo de cosas que estaban ocurriendo en esa época. Eso fue lo que Elena G. de White le llamó la obra maestra de Satanás. Ella explicó que eso que ocurrió ahí en 1848, ese nuevo fenómeno que volvió a levantar el deseo de platicar con el mundo espiritual, se iba a revestir, escúchenlo bien, de nuevos disfraces. ¿Qué dije que se iba a revestir? ¿Nuevos qué? Iba a encontrar Satanás nuevas formas de comunicarse con nosotros. Nuevas formas, nuevos métodos, nuevas maneras para platicar contigo y platicar conmigo, y que se iba a desarrollar hasta llegar a convertirse en lo que ella le llamó la obra maestra del engaño. Mira, te voy a poner aquí la cita. De paso, ¿cómo podemos definir espiritismo? Mañana lo vamos a ver con más detalle, pero espiritismo es todo lo que el diablo, Satanás y sus demonios hacen para comunicarse contigo. ¿Qué hemos aprendido anoche? Anoche aprendimos que Dios puso a todos esos ángeles caídos, o a muchos de ellos, ¿en dónde los colocó? En el abismo. Los encerró para que no tuviesen contacto con nosotros. Pero a lo largo de la historia, Satanás ha encontrado métodos, maneras para hablar con nosotros. Ha encontrado formas. Eso de comunicarse con los muertos es una. A veces conseguían personas que de alguna manera tenían algún problema en su cabeza, alguna situación espiritual que les permitía tener contacto con los espíritus, y a esas personas les llamamos los mediums. Y mediums quiere decir medios que Satanás encontraba para hablar con nosotros y contarnos todas sus mentiras y presentar todo su caso y hacer que los seres humanos crean lo que él enseña. Bueno, este resurgimiento del espiritismo se iba a convertir en la obra maestra del engaño. Todo lo que Satanás hace para comunicarse con nosotros, Satanás lo iba a desarrollar. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 618. Dice: Satanás
ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Fíjate cómo le llamó: su último esfuerzo para engañar al mundo. El último esfuerzo, lo último que Satanás hace para tener al mundo en sus manos, tener a los seres humanos en su puño, es el espiritismo moderno. Sigo leyendo. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para lo que la hermana Juárez le llamó la obra maestra de seducción. Hermanos, ¿qué cosa es una obra maestra? Por ejemplo, Miguel Ángel, su obra maestra. Leonardo da Vinci, su obra maestra. Bueno, Satanás, su obra maestra es el espiritismo moderno. El desarrollo, fíjate, ¿qué cosa es el espiritismo moderno? Perdón, ¿cuál es su obra maestra de seducción? El desarrollo del espiritismo moderno. No el espiritismo, no el espiritismo antiguo. Alguno dirá: pastor, pues el espiritismo antiguo, comunicarse con los muertos, las barajas, el tarot, los toquillos de la música, esos espiritismos, las brujas. No, eso es espiritismo antiguo. La obra maestra de Satanás es lo moderno, el espiritismo moderno. Esa es la obra maestra, el desarrollo de ese espiritismo moderno. Y luego la hermana White, ¿cuándo escribió esto? La hermana White lo escribió en 1906, pleno siglo XX. La hermana White dice en 1906 hasta hoy, 1906, pleno siglo XX, Satanás no ha conseguido realizar sus designios. Hasta ahora Satanás no ha realizado sus designios. Ya lo tenía preparado, pero ¿por qué no lo presentaba todavía? ¿Por qué Satanás no lo presentaba? Yo siempre he tenido la idea, la convicción de que Satanás estaba esperando que se muriera la viejita. Quería que se muriera el Elena G. White. Y el Elena G. White se muere en 1915. Una vez que el Elena G. White se muere, ahora sí Satanás dice: ok, ya es tiempo de que presentemos nuevas armas. Que esta viejita no pueda decir: eso es. ¿Me está siguiendo? Y luego dice: hasta ahora no ha podido realizar sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Y luego te dice qué tan poderoso va a ser el engaño, con la palabra todos en blanco. Todos. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas personas? Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra. Nota que no dice que los seres humanos no van a ser expuestos, no dice que tú ni yo vamos a dejar de ser expuestos, no, todos vamos a ser expuestos, pero los que estén protegidos con una vacuna. ¿Y cuál es la vacuna? El poder de Dios y la fe en su palabra. La fe en su palabra y el poder de Dios se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando. ¿Qué le pasa a los seres humanos con el espiritismo moderno? ¿Qué les pasa? Se están dejando adormecer. ¿Qué tipo de veneno nos habló Apocalipsis que tenían los escorpiones? Veneno paralizador, veneno adormecedor. Se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Cuando los 150 años se acaben, hermanos, la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo falta? No sé, pero créeme que esos 150 años están cerquita de acabarse, y también que se acabe la gracia y que venga la ira sobre la tierra. Y luego leímos ese ejército que aparecía allí con caras de hombres. Bueno, déjame decirte que ese tipo de animales no son extraños en la Biblia. No son extraños incluso en la época en la que se escribió el Antiguo Testamento o en la época del Nuevo Testamento. Muchas civilizaciones antiguas acostumbraban colocar animales increíbles. Mira, por ejemplo, este animal que tú estás viendo ahí en la foto es el guarda de la ciudad de Nínive. ¿Ok? Ese es el guarda de la ciudad de Nínive. Ahora, ese animal no existe, obviamente, pero vamos a referirnos a él. Por ejemplo, tiene la cabeza de un dragón,
La cola es una serpiente, la parte de atrás. Tiene en las patas de atrás garras de águila. Las patas frontales son las patas de un leopardo. Y el cuerpo es el cuerpo de un reptil. Entonces, cuerpo de cocodrilo, de reptil, colas de serpientes para hacer daño, cabeza de dragón, garras de águila y patas de leopardo, de felino, como tú lo quieras llamar. Cuando te vas a la antigua Babilonia, por ejemplo, esta es otra ciudad, por ejemplo, aquí tenemos otro ser que tiene cuerpo de un caballo, las patas de enfrente son como de un toro, las patas traseras de caballo, su cola no aparece ahí, pero también es una serpiente, y la cabeza es una especie de león y tiene los cuernos como si fuera un carnero. Estas son las ruinas de Babilonia. En las puertas de la entrada de Babilonia estaba un ser que tenía la altura de un elefante, las alas como de águila, las patas de enfrente como si fueran un león, y tenía la cabeza del rey. Esa es la manera de referirse a animales increíbles que tienen diferentes características, tan grande como un elefante, tan fuerte como un león, tan voraz como un águila, un reptil, etc. Apocalipsis nos presentó igual unos seres maravillosos que eran como langostas, como caballos de guerra, coronas de oro, caras de hombres, cabellos de mujeres, dientes de león, y le añadió que tenían corazas de hierro para ir a la guerra, estruendo de alas y el ruido de muchos caballos que van a la batalla. Pero cuando tú lees esto, te vas a dar cuenta que este ejército que fue descrito en Apocalipsis capítulo 9 no es la primera vez que aparece en la Biblia. ¿Qué dije? ¿Que no es qué? No es la primera vez que aparece en la Biblia. Mira, si yo te quiero mandar a ti a alguna parte de la Biblia y te digo, por ejemplo, te quiero mandar a una parte, te digo un barco y muchos animales, ¿a qué parte de la Biblia los estoy mandando? Vas a decir, pues Noé. Y si te digo un gigante y 5 piedras, ¿a dónde te estoy mandando? David y Goliat. Y si te digo una burra que habla, ¿a dónde te estoy mandando? A Balaam. Y si te digo una gente gritando y unas murallas cayéndose, ¿a dónde te estoy enviando? A Jericó. Bueno, en este momento Apocalipsis me acaba de leer la lista de un ejército peculiar. Y este ejército no es la primera vez que aparece en la Biblia. Básicamente lo que Apocalipsis te está diciendo, este es el ejército que ya había aparecido en la Biblia. Y cuando nos vamos a la Biblia a buscar ese ejército, nos vamos a encontrarlo en Joel. El libro de Joel te habla de ese mismo ejército. Ahí están los versículos: langostas, caballos de guerra, hombres, dientes de león. Incluso Joel, al hablar de este ejército, ¿qué crees que dice? Dice, ay del día en el que venga este ejército. ¿Qué dijo? Ay del día. ¿Y qué estamos estudiando tú y yo? Los 3 ayes. ¿Te acuerdas? Los 3 ayes. Y Joel dice, ay del día en el que este ejército venga. Es en Joel 1:15. Él dice, ay del día. Y luego te dice que ese día va a ser un día de tinieblas y un día de oscuridad. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó cuando estos langostas, ese aire salió del pozo? ¿Qué fue lo que pasó? Se oscureció el sol. Bueno, básicamente este ejército de Apocalipsis es el ejército de Joel. Ahora, entonces nos vamos a Joel y estudiamos la historia de Joel acerca de este ejército. ¿Qué pasó? ¿Por qué este ejército? ¿De qué está hablando Joel? Déjame contarte la historia. Sucede que en la época de Joel hubo, como siempre, una apostasía del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es como un sub y baja, o como una montaña rusa. A veces están arriba y a veces estaban hasta abajo, y así. Cuando estaban arriba estaban bien espiritualmente, y luego se iban de bajada, y abajo estaban allá fuera totalmente del control y de la protección de Dios. Bueno, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se apartó de Dios como lo habían hecho muchas veces. Y como se apartaron de Dios, vino contra ellos este ejército.
Ustedes saben que el pueblo de Israel es una tierra, o la tierra de Israel es una tierra de temporal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no es riego, o sea, no hay un río para andar regando las plantas. Ellos dependen de lluvias, especialmente lo que tiene que ver con la siega de granos. Todo lo que tenga que ver con granos, ellos lo sembraban y lo cosechaban por temporal. Y ellos tenían 2 periodos de lluvia que son muy famosos entre los adventistas. Todos hablamos de esos periodos de lluvia. El primer periodo de lluvia le llamaban la lluvia ¿qué? Temprana. Y el segundo periodo de lluvia era la lluvia ¿qué? Tardía. Bueno, antes de que llevaran las lluvias tempranas, antes de que llegaran esas lluvias tempranas, lo que hacía el pueblo de Dios era preparar la tierra. Preparaban toda la tierra, araban, ponían los surcos, sembraban, tenían todo listo, y entonces llegaba la lluvia temprana. La lluvia temprana permitía que la hierba saliera. La lluvia temprana permitía eso. Permitía que crecieran las plantitas, llegaban a cierta altura, pero se necesitaba el segundo temporal, que era la lluvia tardía. Las lluvias tardías hacían que esas plantas llegaran y que el grano saliera y que las plantas estuviesen listas para la cosecha. Y así constantemente a través de las épocas así era. Por eso es que los judíos o los israelitas conocían muy bien las lunas, la luna nueva, los medias lunas, y tenían fiestas con los sábados con ciertas lunas, los novilunios y todo lo demás. Era básicamente porque era una tierra de temporal, una tierra de lluvia. Ellos tenían que saber cuándo venían las lluvias. Bueno, este ejército que el profeta Joel describió como el saltón, el revoltón y luego el gusano, y prácticamente vinieron estas langostas que los describió como caballos de guerra, que tenían coronas de oro, caras de hombres, cabellos de mujeres, dientes de leones. Vinieron entre las 2 lluvias. Había venido la lluvia temprana, las plantas ya estaban de cierto tamaño, y cuando llegaron estos animales se comieron todo lo que habían sembrado, todo lo que habían preparado, o sea, arrasaron con ello. No solamente arrasaron con lo que tenían, sino que también se comieron básicamente los árboles. Todo lo que estaba allí, acabaron con él, lo exterminaron. Ahora sí tenemos el problema de que todo estaba a punto de ser destruido. Eso quiere decir que no iban a tener buena cosecha. No iba a haber cosecha, iba a haber hambre. Quiero que entiendan cuánto destrucción esto equivalía, que prácticamente todo estaba arruinado. No iban a tener la cosecha, no iba a haber comida, iba a haber hambre, y esto era un desastre. ¿Y ahora qué hacemos? No hay más que 2 lluvias, y esta lluvia no le está permitiendo, ya no hay esperanza, queda la lluvia tardía. Pero ¿qué tal si el pueblo de Dios se pone a sembrar y preparan el terreno, preparan todo lo que está allí, y viene la lluvia tardía, pero no va a permitir que haya cosecha? Es un desastre. Pero entonces el Señor toma en visión al profeta Joel. ¿Y qué le dice el Señor a Joel? Miren, vamos a leerlo para que lo vean con sus propios ojos. Ubíquense todos en Joel. En Joel capítulo 2. Y vean cuál es la receta. Vean cuál es la receta que Dios le da a su pueblo para que puedan encontrar salvación. Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, llanto, lacerad vuestro corazón, no solamente vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. El Señor dice en el versículo 15, tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad a los niños, los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, versículo 17, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, ahora tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. ¿Para qué las naciones se van a
a regocijar sobre nosotros? ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, versículo 18, Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo, y responderá Jehová y dará a su pueblo, y aquí yo envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados y nunca más seréis avergonzados entre las naciones. Y haré alejar de vosotros a este ejército, al del Aquilón, lo echaréis a tierra seca y desierta. Me acuerdo del diablo, ¿no? Su fin será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental. Bueno, este es el gran ejército que envié contra vosotros. Versículo 25, Joel 2:25. Y os restituiré, voy a restaurar los años que se comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, el grande ejército que permití que llegase contra vosotros, y comeréis hasta saciaros. ¿Y qué más va a hacer el Señor? Si el pueblo de Dios, básicamente, ¿cuál es la receta? La receta es reavivarse. La receta es caer de rodillas. La receta es arrodillarse delante del Señor, pedirle perdón, humillar el corazón, limpiar nuestra vida, quitarnos la basura de en medio, caer de rodillas y pedirle a Dios que haga un milagro en nuestras vidas. Esa es la receta. Y después de eso, ¿qué va a hacer el Señor? Versículo 28. Y después de que ustedes hagan eso, y después de que venga ese arrebatamiento, después de que venga esa reforma, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Esto lo hemos leído muchas veces, ¿no? Le llamamos la lluvia ¿qué? Pero más adelante el mismo Joel te dice: y voy a derramar sobre ustedes la lluvia temprana y tardía como al principio. Acuérdate que este ejército vino después de la lluvia temprana. El Señor promete que va a enviar la lluvia temprana una vez más. Bueno, déjame decirte que ese año hubo 3 lluvias en Israel. 3 lluvias, 3 periodos de lluvia. El pueblo de Dios cayó de rodillas, se arrepintió, le pidió al Señor que los perdonara. ¿Y qué hizo el Señor? Le respondió. Tuvieron otra vez la lluvia temprana, a ellos parecía que era la tardía, pero tuvieron otro periodo de lluvia y el Señor los salvó. Bueno, Apocalipsis nos está enviando y nos dice que este es el ejército de Joel. ¿Cómo lo sé? Porque el mismo Joel capítulo 2, el Señor en el versículo 30, después de que habla de derramar el Espíritu Santo, versículo 30 y 31, da 3 tipos de señales que iban a ocurrir antes de que este ejército viniera. Dijo: mira, van a venir terremotos, va a ser el día en el que el sol se va a oscurecer y va a haber señales en las estrellas. ¿Y sabes que estas señales son las señales del siglo XVIII y XIX? ¿Para qué nos sirven? Para decirte que el ejército de Joel está próximo a venir. Dice ahí: antes de que este ejército venga, antes de que este ejército temblará la tierra. Antes de que este ejército venga, el sol se oscurecerá y no dará su luz. Antes que venga este ejército, las estrellas darán señales, básicamente. Y con eso nosotros sabemos que ya es tiempo de que venga este gran ejército, el gran ejército que se permitió que llegara sobre la tierra. Este es el ejército de Apocalipsis. El Señor básicamente nos promete que va a restituir y vamos a comer hasta saciarnos. Y después de ese arrebatamiento, el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. Tenemos un ejército frente a nosotros. El ejército que está trabajando en este planeta. Regresemos a Apocalipsis. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 9, versículo 10. Este ejército que tiene colas como de escorpiones para picarnos, cabezas de serpientes para mordernos. El ejército que fue predicho por Joel que habría de venir es el ejército de Apocalipsis capítulo 9. Y ese ejército fue enviado
justamente antes de que venga la lluvia temprana y tardía. Solamente aquellos que se renueven, aquellos que le pidan al Señor que los cambie, que los transforme, pueden recibir la lluvia temprana y tardía, y con esa lluvia temprana y tardía terminar la cosecha que está siendo arruinada por el ejército que Satanás levantó. Y dice la palabra de Dios allí: tienen poder para hacer daño a los hombres 5 meses. 150 años de veneno adormecedor. Pero el Señor nos deja la receta. Nos dice que la receta es un revivimiento, caer de rodillas, rasgar no solamente la ropa, sino rasgar verdaderamente el corazón. Entender que necesitamos un poder sobrenatural. Y dice el versículo 11: y tienen sobre sí por rey, esto en Apocalipsis 9:11, tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que quiere decir el que va a destrucción. Aquí básicamente te dice que es un ángel y que es el líder del abismo, y su poder es llevar a los seres humanos a destrucción. Los últimos 150 años de la historia humana. A ver, voy a poner el sonido aquí, espero que sí se pueda escuchar. Los últimos 150 años es la época que comienza junto con el juicio. Es la época en la que se abre el abismo. Es la época en que hay parálisis espiritual. Es la época en la que hay un veneno adormecedor en los seres humanos. Es la época en la que se le permite a Satanás hacer lo que ha estado preparando desde hace mucho tiempo, que es la obra maestra de Satanás, que es el engaño del espiritismo moderno. El espiritismo moderno que va a dominar a todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra. Y hay un periodo de 150 años que todavía no se acaba. Todavía no se acaba. Pero estamos, no sé qué tan cerca, pero muy cerca de terminarlo. Yo sé que en tu mente, querido hermano, pareciera que no va a pasar nada. Decimos, no ha pasado, no va a pasar. Pensamos que no va a ocurrir nada. Pero déjame decirte que no se necesita mucho para que ocurran los eventos finales. Estamos a un gran evento de cambiar el futuro. El Señor nos ha mandado advertencias. Por ejemplo, el COVID. El COVID fue un gran evento que el Señor permitió, yo creo, lo permitió para advertirle a la iglesia adventista lo cerca que estamos de los eventos finales, para que nos demos cuenta que la vida puede cambiar en un momento, todo puede ser transformado en un momento. Así que Dios permitió que el COVID viniera como una advertencia. Tú y yo estamos viviendo en la época en la que Satanás está manifestando su obra maestra de seducción. Mañana les voy a hablar de evidencias. Vamos a ver evidencias de lo que está pasando. Acuérdate, va volando por el medio del cielo.
Lo podemos ver y oír volando por el medio del cielo. Todos lo podemos ver y oír. ¿Qué es lo que podemos ver y oír? Podemos ver cómo Satanás se está comunicando con los seres humanos a través de medios, no mediums, pero son medios de comunicación modernos. La prensa, el radio, el internet, todos los medios masivos de comunicación están siendo utilizados por Satanás para manipular las mentes de los seres humanos, para adormecerlos, para paralizarlos, para incapacitarlos estos últimos 150 años. ¿Qué es lo más poderoso que existe? Los medios masivos de comunicación. Esa es la obra maestra de Satanás. Es la obra maestra del engaño. Tú y yo lo podemos ver, pero a veces decimos, oh, pero es que los medios masivos también se pueden usar para el bien. Sí, pero ¿qué tanto podemos impactar a la gente, tú y yo? ¿Quién tiene más éxito con los medios masivos de comunicación? ¿Somos nosotros o es Satanás? Mañana les voy a dar evidencias, porque parece ser que a veces no queremos ver, para que despertemos y nos demos cuenta qué terrible época nos ha tocado vivir. Es la última época de la historia humana, 150 años, en la misma época en la que Dios está tratando de colocarnos un sello, una señal, en la misma época que Dios quiere colocarnos la protección que necesitamos para pasar por las plagas que vienen justamente cuando se acaben los 150 años. En la misma época, Satanás nos tiene dormidos, distraídos. Y saliendo de aquí del tema, te vas a ir a tu casa a ver Netflix, te vas a ir a tu casa a ver una película, te vas a tu casa a ver tus medios sociales, a ver cómo está, a seguir adelante, y seguimos enfrascados en todas las cosas que se nos presentan a través de las diversiones de los medios sociales, y dejamos la preparación necesaria para enfrentarnos a las pruebas terribles que tenemos delante para después. Ese es el adormecimiento, ese es el poder, esa es la obra maestra del engaño. Y mientras tanto, nuestra vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está? Esta noche hablamos de el remedio. El Señor no nos dejó sin remedio y nos dijo que el remedio es caer de rodillas, volver al Señor, reavivarnos, es quitar los que impide, sacar la basura, volver a Él con todo el corazón, no solamente con la boca, volver a Él de veras, de corazón. Eso es lo que necesitamos para pasar por éxito, con éxito, esta época nos ha tocado vivir. Mientras escuchamos esta música que puse de fondo, parece ser que se batalla para mientras escuchamos esta música, si tienes el deseo de pedir al Señor que obre un milagro, que te restaure, que reconstruya eso que se ha destruido, eso que has perdido, eso que se te ha olvidado, tu vida espiritual. No los conozco personalmente, pero hay una preocupación que tiene su pastor. Hace unos meses atrás, cuando nos encontramos en la campaña que estábamos dando todos los días acá, él me pidió un favor. Lo voy a quemar, pastor, ni modo. Él me pidió un favor, algo que él puede ver en ustedes, y no nomás en ustedes, yo también lo puedo ver por todas partes, no solamente en esta iglesia, en muchísimas de nuestras iglesias. No quiero decir todas porque no me quiero equivocar, pero casi todas nuestras iglesias. Es la mundanalidad que está entrando a nuestra iglesia. Esa mundanalidad que nos quita el deseo de estar con Jesús. Ese primer amor se empieza a morir, y ya después nomás queda la costumbre. Venimos aquí a la iglesia
y no hay ninguna diferencia entre nosotros y los de allá afuera. Tenemos las mismas enfermedades, tenemos los mismos síntomas que todos los de allá afuera, igualitos. Y es peor porque nosotros conocemos la verdad. Tenemos cierto nivel de vida espiritual, somos hierba de la tierra o somos cosas verdes. Algunos tal vez están llegando a ser árboles. Pero aún con el conocimiento y con toda la sabiduría que el Señor le ha dado a este pueblo y con todas las bendiciones y la protección que les ha dado, cometemos los mismos pecados, andamos en las mismas cosas que los que están allá afuera. No tenemos que volver a reconstruir los altares que hemos derribado. No tiene que ser reavivada nuestra vida espiritual. No tenemos que volver al primer amor, a tener el deseo de saber más de Jesús, a tener el deseo de que Jesús nos haga más semejantes a nosotros, a Él. Para que cuando la gente nos vea, vea a Jesús y no vea a un cristiano falso haciéndose pasar por cristiano. Si de veras le quieres pedir al Señor que te restaure, mientras escuchamos este himno, ¿por qué no te pones de pie y vienes aquí al frente? Y déjenme orar por ustedes. Poder y lor, porque tuya es la paz y el amor, a ti toda honra y gloria rendimos, Señor. Poderosa es tu mano en nuestra vida, restaurar. Vamos a orar. En esta hora, Señor, nos ponemos de pie y estamos aquí delante de tu presencia, haciendo una declaración pública del deseo que tenemos de que tú restaures aquello que hemos destruido, aquello que hemos olvidado, aquello que se nos ha perdido, Señor. Ese primer amor, ese deseo de ser como tú, de ser como tú. Es ese deseo de agradarte, ese deseo de servirte. Señor, cámbianos, transfórmanos, tómanos como enteramente tuyos, ayúdanos a ser semejantes a ti. Estamos aquí de pie, haz lo que sea necesario, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.